Vamos a continuar. Eh, pero, viendo un repaso. Estamos viendo el tema del repaso, nos habíamos quedado aquí. Falta repasar algo de ondas. Aquí tenemos un problema de ondas. Vamos terminando entonces el taller que empezamos el lunes. Ejemplo 5, tenemos una cuerda ligera de longitud L con una masa por unidad de longitud mu. Entonces vamos a recordar con ondas cómo era la rapidez de las ondas cuando hay cuerdas. Ejemplo 5. Rapidez de onda en cuerdas. La rapidez de onda en cuerdas es, según lo que hemos visto en clase, raíz cuadrada de algo. A ver, ¿alguien recuerda raíz cuadrada de qué era? Arriba iba Tensión. la fuerza de tensión, esta en otro día es la tensión. Y abajo iba el mu, que es masa de la cuerda, y solamente la cuerda porque aquí hay una masa colgante. Esa masa colgante no cuenta en el mu. Solamente la masa de la cuerda entre la longitud de la cuerda. Eso se llama densidad lineal, o también masa por unidad de longitud. Justamente nos dan de dato el mu. Hay que pasarlo a kilogramos sobre metro, es importante. Esto de estar en kilogramos sobre metro, no en gramos sobre metro como está en el dato. Por lo tanto, vas a tener que convertir ese dato. Tiene sus extremos amarrados a dos paredes separadas a una distancia de 3/4. La masa M es del bloque que está colgando, no es de la cuerda. Y me dan la rapidez. Lo que habría que hacer es la rapidez, la masa del objeto. A ver, si pensamos aquí, necesitamos la tensión en la cuerda, pero no nos dan de dato la tensión en la cuerda. Pues. La tensión es una fuerza y este sistema está en equilibrio. Está colgando, no hay forma de que el bloque se mueva. Eso de que está en equilibrio o acelerando es algo que a veces lo tienes que deducir. Aquí se deduce claramente que el bloque está en equilibrio. Entonces, si tenemos estas paredes así, sabemos que este bloque está en equilibrio, hacemos el DCL de la masa colgante. ¿Qué fuerza actúa sobre esa masa M? A ver, ¿qué fuerza actúa sobre esa masa M que está colgando? Tensión y peso. Sí. Hay una tensión hacia arriba y el peso mg, ¿no? Y obviamente por equilibrio son iguales, ¿no? Sumatoria de fuerzas en el eje vertical. En reposo eso, ¿no? Tensión menos mg es igual a 0, entonces voy a llamar tensión, fuerza de tensión prima. Fuerza de tensión prima, para no confundirlo con la tensión de la cuerda. Esta fuerza de tensión prima no es la que necesito, por si acaso. ¿Por dónde están viajando las ondas? Yo necesito la tensión de la cuerda o de las cuerdas por donde viaje la onda. Si tú lees el enunciado, dice
Si la rapidez de la onda es de... ya, 60 metros por segundo, determina la masa del objeto. Obviamente, ¿dónde hace la onda? Sería acá. Esa. Esa es la onda que estoy considerando. Que si te das cuenta, tendría la misma rapidez que una onda que estuviese por el otro lado. Porque hay simetría, ¿no? La tensión que salga en la cuerda izquierda va a ser la misma que la tensión de la derecha. Eso se nota por simetría. Esta rapidez es de 60 metros por segundo. Eso quiere decir que necesito la tensión en una de las cuerdas, de las cuerdas, de la izquierda a la derecha que está inclinada. Entonces, ahí en el DCL que estoy haciendo, no está ninguna de esas tensiones. Solamente está la tensión de este pedacito de cuerda que no es la que me interesa. Esta tensión, que obviamente vale mg, no es la que me interesa. Entonces, ¿qué hacemos? Para que aparezca la tensión que sí me interesa. Vamos a tener que hacer otro DCL, donde sí aparezcan esas tensiones. DCL, ¿quién me recomienda saber? Para que aparezca la tensión en esta cuerda. Ya hice el DCL del bloque y solamente sale esa, la tensión en la cuerdita chiquita, pero no me sirve. Se puede hacer del punto de interacción. Sí. Del nudo. Siempre que veas cuerdas amarradas en un nudito, ese trata como una partícula sin peso. Sí, muy bien. Esa intersección lo tratas como una partícula sin peso, pero que tiene a 3 cuerdas amarradas, ¿no? Vamos a hacer el DCL del nudo A. O del punto P, lo vamos a llamar. DCL del punto P. El punto P es un punto sin masa, es un nudito que masa despreciable. Tienes una cuerda que está aquí abajo y todas las cuerdas jalan. Como la cuerda está debajo de P, tendría que jalar hacia arriba o hacia abajo. A ver. Esta cuerda aquí, ¿hacia dónde jala el punto P? Esa cuerda, al punto P lo jala hacia abajo. Sería precisamente la tensión Ft' porque es la misma cuerda de aquí. Luego está la fuerza de tensión que sí me interesa. La fuerza de tensión de la izquierda, que jala inclinado, voy a llamar Ft1, y la fuerza Ft2, inclinado. Entonces, recuerda, necesito la rapidez de la onda en las cuerdas con tensión F1 y tensión Ft2. Necesito poder hacer equilibrio acá. Y sabemos que esto es esa tensión F' SMG. Está aquí. Esto es MG. Si tuviese ángulos, podría descomponer, pero no tengo ángulos. ¿Qué podría hacer? A ver. No tengo ángulos. En vez de ángulo, ¿qué podría hacer? Vamos a ver la geometría del problema. Aquí tienes triángulo. Todo esto mide 3L cuartos y eso implica que aquí hay entonces 3L octavos, no la mitad. 3L octavos, que es la mitad de 3L cuartos, ¿no? Y aquí hay en total... no, Pinado me han dado de dato L medios. Entonces tenemos triángulos de L medios
L medios, que es todo esto aquí, y aquí 3L cuartos, ¿no? Con 3L octavos, perdón. Con eso puedes calcular cómo descomponer al vector. Que tendrías una inclinación de si yo dibujo a cada uno de estos vectorcitos, ahí se forman los triángulos. Por ejemplo, el vector ft1 que va a lo largo de esta línea, tú puedes ver que esto tiene una proporción de 3L octavos y L por cosa, ¿no? Por Pitágoras, a ver, antes de ponerlo, por Pitágoras, ¿esto cómo sería? Cuando tú tengas un triángulo, te recomiendo que simplifiques, le multipliques o le saques mitad, cuarta, lo que sea necesario. Por ejemplo, para que no salga 3 octavos, tú podrías multiplicar todo por 8. Sería 3. Multiplica por 8 y aquí sería 4L, ¿no? 3. Sí, está bien, ¿no? Lo que hago es multiplicar por 8. Y tú dirás, ¿por qué lo multiplico por 8 y mide 13 octavos L medios? Lo que estoy sacando es una proporción nada más. Las proporciones no son afectadas si lo multiplicas o divides por un número a todo. Y aquí esto sale por Pitágoras. Pitágoras acá. A ver, este va a llamar H. H al cuadrado más 3L al cuadrado es igual a 4L al cuadrado. Eso sale 16 menos 9, 7 raíz de 7L, ¿no? Entonces quiere decir que aquí tienes raíz de 7. En la vertical tienes raíz de 7, en la horizontal tienes 3 y en la inclinada tienes 2. Esa sería entonces la inclinación que tienes en esa fuerza. 3 raíz de 7 y 2. Esa parte quiero que lo dominen cuando no te dan. Otra forma sería que puedes calcular también el ángulo. Tú podrías agarrar el triángulo y decir, bueno, quiero este ángulo alfa y sacar alfa sale con arco cuyo seno es 3 octavos de L, entre 2L también puedes sacarlo. Yo les recomiendo que si pueden evitar estar sacando el ángulo, que no lo saquen porque ese ángulo vas a tener que aproximarlo y a la hora de estar metiéndolo en la... Ya sería aproximado. También puedes trabajarlo así, ¿no? Pero vamos a trabajarlo de esta manera, que es exacto. Ya, ahora por equilibrio. Sumatoria de fuerzas en el eje X es 0. Sumatoria de fuerzas en el eje Y es 0. A ver, primero. ¿Cómo descompongo las fuerzas Ft1 y Ft2? A la izquierda, hacia arriba. Ft1. Para descomponer con ese triángulo lo que haces es... Si este Ft1 es paralelo al horizontal,
va con el paralelo horizontal, 3. Creo que está mal. Por 8 es 4 aquí, no estaba equivocado. Sí, es posible. Es 4 el trianglito, ¿no? Aquí nadie se da cuenta, aquí era 4. 3, el horizontal, entre 4. Entre la hipotenusa siempre. Y el otro sería raíz de 7 entre 4. Igualmente puedes descomponer al otro vector. También este ft1. ft2, el otro también raíz de 7 cuartos. Y este a la derecha, ft2, 3 cuartos. Ahí se nota que se cancelan estos dos. Ahora, ¿por qué son iguales? Bueno, porque están simétricos, tienen el mismo triangulito. Entonces, de aquí, en el eje X no hay nada. ¿Cómo se tienen que cancelar? De ahí sacas que son la misma T. Menos ft1 por 3 cuartos más ft2 por 3 cuartos igual a 0. De ahí sacas que son la misma tensión, lo cual es obvio por la simetría. Y en el eje Y, raíz de 7 cuartos ft1 más raíz de 7 cuartos ft2 menos el peso igual a 0. Son estas componentes. Ahora, como son iguales, le vamos a llamar a ellas F. Como son iguales, le voy a llamar a todas ellas F. Entonces te quedaría raíz de 7 cuartos F más raíz de 7 cuartos F es igual a mg. Y de ahí sale el F. Raíz de 7 F medio va a salir cuando sumas. Y el F es mg, 2 mg entre raíz de 7. Ese es la fuerza de tensión en cada una de las cuerdas, que son iguales. Recuerda que me piden hallar la masa M. No puedo calcularlo, tengo que dejarlo ahí. Pero eso, ¿dónde lo voy a poner ahora? Me han dado de dato la rapidez de la onda. Me han dado de dato el mu. ¿Dónde lo puedo poner ahora? En la ecuación de capas, ¿no? Reemplazo. Tendría B es igual a raíz cuadrada de... Todo esto es 2 mg entre raíz de 7. Entre mu. Y de ahí debes poder despejar la masa. Para despejar la masa podría elevar al cuadrado. Que queda 2 mg entre raíz de 7 mu. Ese raíz de 7 con ese mu se junta en un solo denominador hacia abajo y despejan la masa. Vas a multiplicar, lo divide entre 2 y entre g. Y esa sería la masa. Esa sería la respuesta. Esa es la respuesta, tendríamos que reemplazarnos. Entonces, m vale la rapidez al cuadrado. La rapidez es, creo, 60 metros por segundo. Raíz de 7, el mu que vale
8 gramos sobre metro. Ese mu hay que tener cuidado porque si bien es cierto es 8 gramos sobre metro, tenemos que pasarlo a kilogramos sobre metro. Es 8 por 10 a la menos 3 kilogramos. Recuerda que un gramo es la milésima parte de un kilogramo. Entonces aquí ponemos 8 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre metro. Entre 2 por 9,81. ¿En cuánto sale esa masa? ¿En cuánto está saliendo? Empezando. Vamos a calcular. ¿Cuánto dices? 3,82. Ya, pero igual no estamos usando ángulos. En kilogramos, 3,88. Está bien. 3,88 kilogramos. Bien, ya está. Esta es la respuesta simbólica a la que deben llegar y su respuesta numérica. 3,88 kilogramos. Está bien. A ver, en los exámenes te piden la simbólica o la numérica. Generalmente cuando es para marcar tienes ahí la simbólica, ¿no? Pero numéricamente, cuando tienes que rellenar, son numéricas. De todas maneras, tienen que saber llegar a la respuesta simbólica porque no todas las preguntas son numéricas. En sus exámenes ya han visto ustedes que hay para marcar algunas simbólicas con las letras de respuesta. Bien, siguiente ejercicio entonces. Para terminar nuestro repaso, porque tenemos que avanzar, no atrasarnos. ¿Han tenido una duda, pregunta?
Sobre todo el problema de repente está la dificultad aquí en cómo descomponer esa fuerza. Yo lo he hecho de manera exacta con las proporciones del triángulo. Recuerda, cuando tú tienes un triángulo A, B, y aquí es raíz de A al cuadrado más B al cuadrado, tú lo descompones. La componente que va paralela a uno de los lados del triángulo, B, y siempre entre la hipotenusa, multiplicada por la magnitud. Esa es la descomposición. La otra componente, el paralelo es este aquí, A, siempre entre la hipotenusa, multiplicada por la magnitud. Así descompones rápidamente sin estar calculando ningún ángulo. Si deseas, puedes calcular el ángulo, pero te demora más en realidad. Y es menos exacto. Bien, sigamos entonces. Un problema de reparso. Dice. Se tiene un sistema con dos cargas, cada una igual a Q. Este es un repaso entonces de ley de Coulomb. La fuerza entre cargas puntuales, ley de Coulomb. ¿Recuerdan que hasta ahí viene la PC? Se tiene un sistema con dos cargas, cada una igual a Q, que se mantienen en X igual a menos A y en X igual a en el eje X. En el origen se coloca una partícula de masa M y carga Q. Vamos a ir dibujando esto. Entonces ya hemos repasado algo de ondas. Ahora la ley de Coulomb. Dos cargas entonces, cada una igual a Q, que se mantiene en X igual a menos A y X igual a A. Entonces tenemos que dibujar el eje X. Eje X. X igual a menos A, el origen X igual a 0 y el X igual a... Ahí están esos puntos. Y las dos cargas se han puesto sobre el eje X. Voy a llamar carga 1, Q, carga 2, que es Q también. ¿Los dos valen Q? Aquí he puesto la carga 1. Y dicen que también pones ahí la carga 2. Las dos valen lo mismo, igual a Q. ¿Ya? Hasta ahí es lo que dice la primera oración. Dos cargas, cada una igual a Q, puestas en esas posiciones de LX. Ahora falta la tercera carga que dice en el origen se coloca una partícula de masa M y carga Q sub 0, que es la mitad. Tienes la masa M.
una carga de masa M y carga Q sub 0, que es la mitad. Esta. Esas son las tres cargas según el problema. Según el problema tenemos esas tres cargas. Al medio, en el origen, está la tercera carga de Q sub 0. Si a la carga de Q sub 0 se le da un pequeño desplazamiento Y, es menor que A lo largo del eje Y, la fuerza neta que actúa sobre la partícula es proporcional a. Entonces nos piden allá la fuerza neta sobre esa partícula. Entonces lo que hice es que se va a mover esta carga un poquito hacia arriba. Se le va a poner ahora esa carga un poquito hacia arriba. Una instancia Y. Las otras cargas se quedaron en donde están. El Q1 y el Q2. Así va a quedar entonces la carga. Esto es lo que va a quedar cuando se hace movimiento. ¿Qué fuerzas actúan sobre Q sub 0? Y me dice que al final, proporcional a cuál es. Fuerza sobre Q sub 0. A ver, Q sub 0 que está aquí. Ya. Todos tienen el mismo signo de carga. Todos tienen el mismo signo de carga. Por lo tanto, ¿se atraen o se repelen? Sí, se repelen. Mismo signo. Entonces, todos tienen el mismo signo, se repelen. Ojo que decir Q puede ser negativo de repente, pero igual se repele porque tiene el mismo signo. Entonces, Q sub 0 va a sentir una fuerza debido a la carga Q1.
de repulsión. Fuerza de 1 sobre 0. Y fuerza de 2 sobre 0. 2 también lo repele la carga Q sub 0, ¿no? Son dos fuerzas de repulsión. Aquí se supone que está la carga Q2, que está la carga Q2, aquí está la carga Q1. Y otra vez tenemos ese problema, ¿no? ¿Cuál es la inclinación de esas fuerzas para poder descomponerlas? Son dos. Son dos fuerzas que hay que descomponer. F sub 0 de 2 sobre 0. No estoy poniendo 20, estoy poniendo de la carga 2 sobre la carga 0. Eso significa. Y la fuerza de la carga 1 sobre la carga 0. Eso no es 10, sino de 1 sobre 0. Son dos fuerzas. Y como puedes ver, están inclinadas. ¿Cómo puedo descomponerlas? Haciendo el mismo truco de del tema del problema anterior. Sí, necesitamos un triángulo. ¿A qué distancias tiene ese triángulo? Mira, aquí puedes darte cuenta. Este es A y este es Y, ¿no? Este sería el triángulo que aparece aquí. A, y de ahí puedes ponerle hipotenusa. Igualito va a ocurrir con la otra fuerza. A, Y. ¿Cuál sería la hipotenusa, obviamente? Teorema de Pitágoras. Ese sería el... Con eso vamos a poder descomponer. Voy a ponerlo más grande para hacer la descomposición. Creo que es obvio que se va a cancelar en el eje X, ¿no? Pero se van a quedar hacia arriba. Descomponer. A, Y, raíz de A al cuadrado, Y al cuadrado más A al cuadrado. De la izquierda. Y hacia arriba. F20. ¿Aquí qué vendría entonces a la hora de descomponer? ¿Qué fracción? ¿Todo lo que hemos aprendido? A ver, primero, la fracción, ¿cómo se arma para la descomposición? ¿Quién sería quién sobre quién? El izquierdo. El cateto paralelo, que es A, entre la hipotenusa, por la magnitud, en este caso, F20. Es el X. ¿Perdón? Es el X. Sí. Por este A. Y arriba sería Y. El que es paralelo es Y. Y sobre la hipotenusa por F20. Ya está. Esa es la decomposición de F20. Igualito hacemos con la otra fuerza. La otra fuerza sería para arriba y es paralelo a Y también. Y sobre raíz de Y al cuadrado más A al cuadrado por F10 y a la derecha A sobre raíz de Y al cuadrado más A al cuadrado F10. Y lo que tenemos que hacer es ver cuál es la fuerza neta, ¿no? Por ley de Coulomb, que es lo que vamos a recordar esto, porque hasta ahora esto es vectores, ¿no? Ley de Coulomb. F de 1, 0. ¿Cómo se calcula la fuerza entre dos cargas? En general, la ley de Coulomb, la fuerza eléctrica electrostática es constante de Coulomb
valor absoluto de la carga 1, valor absoluto de la carga 2, entre la distancia que hay entre ellas, al cuadrado. Voy a poner de distancia. Entonces, si lo aplicamos, esta ley de Coulomb, para 1 y 0 sería constante Coulomb, valor absoluto de Q, valor absoluto de Q, porque las dos valen lo mismo. Ah, no, perdón. Valor absoluto de Q1, valor absoluto de Q0 sería. Entre la distancia. ¿Cuál es la distancia? Esta distancia aquí sería, ¿no? Distancia de 1 a 0, y esta sería la distancia de 2 a 0. ¿Ya? Valor absoluto de la carga Q1 es Q. La carga Q0 es Q medios. La distancia es esta raíz cuadrada y y al cuadrado más a al cuadrado. Cuando elevas al cuadrado se va a la raíz, te queda constante Coulomb, carga cuadrada entre 2, entre y al cuadrado más a al cuadrado. Igualmente te hace bien la fuerza de 2 sobre 0. Constante Coulomb, valor absoluto de la carga 1, valor absoluto de la carga, no, pero es la carga 2. Carga 0 entre la misma distancia que es constante Coulomb. La carga Q2 vale Q también. La carga Q0 es Q medios. Y abajo viene la raíz que se eleva al cuadrado. La misma raíz de la hipotenusa. La misma distancia que está aquí en la figura. Es una hipotenusa. La constante Q al cuadrado entre 2 entre y al cuadrado más a al cuadrado. Bien, con eso ya podemos reemplazarlo. ¿Cuál es la fuerza total? Fuerza neta. Es la sumatoria de fuerzas X con Y, sumatoria de fuerzas en Y con J. No lo igualo a 0 porque ten en cuenta que nada dice que esté en equilibrio. Algunos tienen la costumbre de todo igualarlo a 0 si ni siquiera dice que esté en equilibrio. Tampoco puedes deducir que esté en equilibrio, ¿no? El hecho de haber movido la carga no quiere decir que se va a equilibrar ahí, ¿no? Hay que ver cuál es la fuerza. La sumatoria en X sería menos SA entre raíz de Y al cuadrado más A al cuadrado. Le pongo menos porque está yendo a la izquierda. Este F sub 0 es solo que hemos puesto F20, ¿no? Constante de Coulomb, Q al cuadrado entre 2, entre Y al cuadrado más A al cuadrado. Eso es en X falta todavía el otro, igualito. Y ahí te vas a dar cuenta que se cancela. Las fuerzas en X se cancelan, son una resta igual, ¿no? Estos dos se cancelan, unos menos, otros más. Y esto va en Y. Por último falta la fuerza en Y. En Y sí hay dos arriba, así que no se van a cancelar.
y entre raíz de y al cuadrado más a al cuadrado, F20 más y, lo mismo, pero el F20 es constante de Coulomb. Si te das cuenta son lo mismo, ¿no? Entonces, constante de Coulomb, Q al cuadrado entre 2, entre y al cuadrado más a al cuadrado. Y el otro también. Esto está en J. Listo. En X se cancela todo, esto es igual a esto, se cancela y te queda 0i. Y aquí le pones este término con este término. Tienes raíz cuadrada de algo por algo. Digamos que todo esa y al cuadrado más al cuadrado es el b. Raíz cuadrada de algo por ese mismo algo es b al medio por b. Que sería b a la 3 medio. Estos son iguales. Por eso estoy poniendo 2 veces eso. Entre 2 y al cuadrado más al cuadrado a la 3 medio. Se cancela. Lo que he hecho entonces es ponerle 2 porque son iguales. Estos dos de acá. Ahí se cancela entonces esto acá. O está aquí. Ya está, entonces la fuerza está ahí. ¿A qué conclusión podemos llegar? Ahí es donde aplicamos el dato importante que me dice. Hay un dato importante. Sí, el 2, pero con este 2 de abajo se cancela. Hay 2 y 2 abajo se cancelan. Entonces, hay que aplicar un dato importante. Dicen que el y es menor que a. Eso quiere decir que cuando tú elevas al cuadrado, y es mucho menor que a al cuadrado. Entonces, con respecto a, se puede despreciar. Entonces, si vas a sumar y al cuadrado, que es pequeño, con respecto a, no le va a afectar al a al cuadrado. Pues entonces, me quedo solamente con a al cuadrado. Entonces, aproximadamente a constante Coulomb, q al cuadrado entre 0 al cuadrado más a al cuadrado. Solamente me queda el a al cuadrado. Y queda el y. ¿Bien? O sea, estamos despreciando este y porque es al cuadrado porque es mucho más pequeño que a al cuadrado. Y está, entonces la idea es la fuerza neta, que en valor en magnitud queda constante Coulomb al cuadrado. Esto es abajo a al cubo multiplicado por y. Por lo tanto, proporcional a qué valor es la fuerza neta. Tenemos 4 opciones. Proporcional a y, a menos y, a 1 sobre y o a menos 1 sobre y. Es proporcional a y. Esa es la respuesta. Estamos sacando que la fuerza neta es proporcional a y.
Este término aquí molestaba, pero usamos este dato que decía, ¿no? Y es menor que A. Un pequeño desplazamiento, dice. Pequeño desplazamiento y es mucho menor que A. Entonces, cuando tienes y al cuadrado más al cuadrado, se desprecia. Bien, con eso ya hemos repasado algunos temas de ley de Coulomb. Aquí lo que era importante era repasar la ley de Coulomb, ¿no? Fuerza entre dos cargas puntuales, constante Coulomb, el producto de las dos cargas entre la distancia al cuadrado. La distancia sale de la geometría. Entonces, ahora ya hemos terminado el repaso. Repasen todos estos temas, recuerden. Este seminario tiene algunos temas importantes que hemos, de los temas anteriores, recuerden repasar todos los anteriores también. Claro que viene con más énfasis en los últimos temas, hasta la ley de Coulomb, ¿ya? Bien, nos toca avanzar porque si no nos atrasamos. Vamos a empezar a ver otro tema. Rapidez y fuente de los electrones en un circuito. Vamos a hablar más de circuitos. Tenemos que avanzar de circuitos. Ya habíamos hablado de corriente eléctrica, habíamos hablado de Ohm. Lo que vamos a ver hoy día es hablar un poco sobre los electrones en un alambre de metal. Vamos a comenzar a analizar circuitos, resistores en serie, en paralelo, y hablar de la potencia eléctrica que se consume en un circuito. Que se consume o que provee una fuente. Bien. Pues comencemos a hablar de circuitos más, sobre todo ya habíamos visto un poco sobre ley de Ohm. Comencemos preguntando ¿qué es lo que nos cobran las compañías eléctricas? Ya que hablamos de circuitos, ¿no? ¿Qué es lo que pagan por la famosa energía eléctrica? Es la energía, la potencia, porque si te fijas en un recibo, hay varios términos. Aquí incluso aparece esta unidad acá, que quería mostrar. Kilowatt hora sale. ¿Qué cosa es un kilowatt hora? Aparece aquí esa unidad de acá. Kilowatt hora.
Obviamente kilo es 10 al cubo, ¿no? Pero watt multiplicada por hora. ¿Qué nos da eso? Eso es lo que nos está cobrando. Consumo a facturar de 432,40 kilowatt hora. Hoy día vamos a hablar entonces de esas unidades. El watt, ¿recuerdan de unidad de qué era? Eso lo hemos visto antes. ¿El watt de qué unidad de qué cosa era? ¿Sí? Lo hemos visto hace varias semanas cuando calculamos potencia. El watt es la unidad de potencia. Y la hora obviamente es unidad de tiempo, ¿no? ¿Qué cosa es potencia multiplicada por tiempo? Eso es lo que vamos a ver. Hoy día vamos a estudiar potencia en circuitos. Vamos a ver cómo se asocian en serie en paralelo. Empezamos viendo un pequeño video para saber cómo es que se logra hacer que los cargadores de los portadores de carga, los electrones, logren moverse en un circuito. Yo me lo voy a pasar ahorita. Tenemos un pequeño video. Vamos a ver un minutito. Fulca, prima, y ya está. Hagamos brevemente este video. Representados algunos de ellos por unos puntos. Giran en órbita por todo el metal como si fuera una molécula gigante. O sea, en un metal los electrones están libres. Es algo importante, una propiedad por la cual los metales son conductores. Tienen electrones que son libres. No, hay electrones del metal que no están pegados a su respectivo átomo, pueden pasar de átomo a átomo, fluir libremente. No todos los electrones del metal, estos son los llamados electrones de valencia, que están más afuera de los orbitales. Esta especie de flujo no encuentra ninguna resistencia. Tampoco crea una corriente neta que en flujo no encuentra ninguna resistencia. Normalmente en un metal los electrones están moviéndose por todos lados. Por todos lados se mueven los electrones. Tampoco crea una corriente neta que entre por un extremo y salga por otro. Y como se mueven por todos lados, no habría una corriente neta, ¿no? Porque si hay un electrón moviéndose en una dirección, seguro hay otro electrón moviéndose en dirección opuesta y se cancelan. No hay una sola corriente neta. Corriente cero. Eso es lo que pasa en un electrón si lo dejas, digo, en un metal si lo dejas solo. En esas condiciones, el conductor está en equilibrio electrostático. Dicen equilibrio electrostático. No hay campo eléctrico en su interior. No hay diferencia de potencial de un extremo al otro. Pero si una batería hiciera circular una corriente eléctrica, ese equilibrio se destruiría y se crearía un campo eléctrico en el interior del conductor. Ajá. Si ahora se le pone una diferencia de potencial, ya sabemos que la diferencia de potencial está relacionada con el campo eléctrico. Si ahora se le pone un campo eléctrico, ¿qué cosa hace el campo eléctrico? Recuerden, campo eléctrico y carga. Eso lo hemos visto hace una semana. Campo eléctrico multiplicado por carga, ¿qué cosa es? Campo eléctrico multiplicado por carga. ¿Alguien recuerda? Es ¿La fuerza eléctrica? sí, la fuerza eléctrica. Entonces, si tú provees agarras una pila, por ejemplo, y lo conectas a un conductor metálico, lo que estás generando por los extremos de la pila, una diferencia de potencial, ¿no? Entre A y B. Conectas con cables los extremos de un metal, estarían generando una diferencia de potencial entre los extremos del metal.
Y recuerda que si hay diferencia de potencial, la diferencia de potencial eléctrico que se mide en voltios es debido a que hay un campo. Recuerda que la diferencia de potencial era menos E por D por coseno de teta, ¿no? Recordar esto. Donde este sería la distancia de. Si hay una diferencia de potencial es porque hay un campo eléctrico. Entonces, por conectar una pila a los extremos de un metal conductor, lo que genera es un campo eléctrico en el metal. Eso lo hemos visto también la semana pasada. Y si hay un campo eléctrico, eso es una cosa. Y lo otro es, si hay campo eléctrico, entonces hay fuerza eléctrica que empuja a los electrones. Y básicamente esa es la explicación de cómo se genera una corriente. Va a haber un campo eléctrico en el metal, como estaban viendo en el video, dentro del metal, y los electrones que están dentro del metal son empujados por esta fuerza eléctrica. Ahora, lo curioso es que por segunda ley de Newton, una fuerza lo que hace es que aceleren los electrones. El problema es que también se va a chocar con los átomos del metal. Entonces va a haber un equilibrio entre la fuerza eléctrica y los choques que hay en el metal hasta que consigue una velocidad de arrastre más o menos constante. También hay que tener en cuenta los choques. A ver, seguimos viendo el video. Ya, profesor. El interior de un metal perfectamente cristalino, si se conductor. En el interior de un metal perfectamente cristalino, si se pudiera encontrar una muestra de él, los electrones móviles acelerarían. Ahí pueden ver cómo los electrones ahora sí aceleran, se mueven, movidos por el campo eléctrico que es esa flecha verde. Continuamente como una moneda al caer en el vacío. Ahora sí hay una corriente eléctrica que va paralela al campo eléctrico. Pero si una batería hiciera circular una corriente eléctrica, ese equilibrio se destruiría y se crearía un campo eléctrico en el interior del conductor. En el interior de un metal perfectamente cristalino, si se pudiera encontrar una muestra de él, los electrones móviles acelerarían continuamente como una moneda al caer en el vacío. ¿Cuándo? ¿Che? Entonces, ahí está la explicación básica de cómo es que funciona, cómo es que se produce una corriente eléctrica, ¿no? Conectas una batería que te da una diferencia potencial. Esa diferencia potencial se debe a que debe haber un campo eléctrico y el campo eléctrico genera una fuerza eléctrica sobre los electrones del metal, haciendo que se muevan esos electrones. Entonces, podemos considerar más de una respuesta aquí. A ver cuál sería la respuesta. Para generar corriente de electrones, ¿qué necesitamos hacer? Para generar una corriente de electrones. ¿Se puede conectar una fuente de voltaje en sus extremos, como les dije? ¿Qué pasa si conectas a los extremos del metal una fuente de voltaje, una pila, por ejemplo? Se crea un campo eléctrico y el campo eléctrico genera fuerza que empuja a los electrones. Entonces, este está bien. ¿Está bien? La opción B dice, aplicarle un campo eléctrico dentro del conductor para acelerar sus electrones libres. También, o sea, eso es decirlo de frente. Pero la clave es dentro del conductor. Y la única manera de hacerlo dentro es con una diferencia potencial al final. Por si acaso, si tú
agarras un conductor y solamente le pones un campo eléctrico desde afuera, ahí no va a funcionar. Tienes que ponerlo desde adentro. Bien. ¿Qué necesitamos para generar corriente? Entonces, necesitamos que adentro haya un campo eléctrico. La corriente eléctrica es debido a esa fuerza eléctrica que comienza a aparecer carga por campo eléctrico. Eso es para entender cómo es que se genera una corriente. Ya lo había explicado. Todo eso lo puedes leer también en la misma idea. Ahora vamos a simular un circuito. Aquí hay una simulación de circuitos. Parecido a la que haces en tu laboratorio 3 o 4, creo, no me acuerdo. 3 o 4. 3 creo. Si armamos un pequeño circuito, hay que reconocer los valores de corriente eléctrica y voltaje. O sea, medir, tenemos unos medidores, este mide voltaje, este mide corriente, el amperímetro. Podemos generar un circuito simple, ¿verdad? Circuito con una batería. Y unas ramas en este circuito. Vamos a comenzar a medir. Para medir la corriente, por ejemplo, aquí se necesita un amperímetro. Lo que tienes que hacer es abrir un hueco en donde quieras que medir la corriente. Por ejemplo, aquí circulaba una corriente. Lo que tenemos que hacer es abrir un hueco y cerrar el hueco con el amperímetro para que por ahí, como si fuese un puente, pase la corriente. Eso se llama poner en serie al amperímetro. Ahí es la corriente. Igualito, si quiero la otra corriente sobre el resistor del medio, abro un hueco, agarro un amperímetro, y pongo en serie con esa rama. Estoy midiendo ahí las corrientes. Y también puedo medir voltaje. Afortunadamente, para medir voltaje es más fácil. Para medir voltaje, solamente agarro estas sondas y sin necesidad de abrir ningún hueco, lo llevo a los dos puntos donde quiero medir voltaje. Recuerda que el voltaje es entre dos puntos, así que si solo pones una sonda no vas a medir nada. Tienes que poner el otro punto para medir el voltaje entre esos dos puntos. Ahí estoy midiendo. Ahí, bueno, ahí se ve el voltaje. Aquí hay 4. 9 voltios en esa pila. Aquí, ¿cuánto habrá? 9 voltios seguramente. Y así mide voltajes. Puedo cambiar el valor de esta resistencia. Se varía ahí. Tenemos para medir. Todo eso está explicado en su... Voy a poner otro resistencia también para que se... Todo está explicado en su guía de laboratorio de circuitos. .094 voltios. Estamos midiendo. Bien. Vea su guía de laboratorio con respecto a los circuitos, ahí le va a indicar cómo hacer algunos circuitos y hacer mediciones.
Lo que nos interesa ahora es, ya habíamos visto anteriormente ley de Ohm, por voltaje. Me interesa asociar los resistores. Ya habíamos hablado de resistores anteriormente. Ya habíamos hablado de corriente eléctrica. ¿Sí? Habíamos hablado de ley de Ohm. Entonces, ¿qué pasa si queremos resistores con más resistencia a lo que tenemos a la mano? Podemos ir a un laboratorio, por ejemplo, y tenemos resistores de 100 ohmios, puro de 100 ohmios. Y yo necesito de más de 100 ohmios. Necesito de repente 200, 300 ohmios. Recuerda que a mayor resistencia hay menor corriente, para controlar la corriente, ¿no? Una forma de aumentar la resistencia es asociar resistores en serie. Asociar resistores en serie significa que los debo conectar con un cable que vaya de manera directa. Eso significa asociar en serie. Por ejemplo, esos dos resistores están en serie porque estoy conectando al R1 y al R2 conectados en secuencia, por así decirlo, directamente. Directamente significa sin ramificarse. ¿Ya? Por ejemplo, este cable verde que estoy mostrando ahí conecta el resistor R1 con el resistor R2 directamente sin ramificarse. Si por ahí hubiese una ramificación, se saliera por aquí y otro resistor, ya no estarían en serie. Es importante esa parte de ahí que no debe ramificarse. Sin ramificarse. Puedes tener también resistores 3, 4, toda la cantidad de resistores en serie. Contarle que entre uno y otro hay un cable directo sin ramificarse. Algo importante de los resistores en serie es que como solamente tienen una conexión directa, la corriente que pase por uno es la misma corriente que pasa por el otro. O sea, toda la corriente que lo atraviesa tiene que llegar al otro resistor. Obligatoriamente, ¿no? La corriente que pasa de uno pasa al otro. Tiene la misma corriente, eso es importante. Misma corriente. Sin embargo, el voltaje no es el mismo. El voltaje es entre dos puntos. El voltaje para el resistor R1 va a ser entre A, pero este es otro nodo. B. Cuando pasas al otro extremo del resistor ya cambia de nodo. Estos se le llaman nodos. Nodo es una porción de un cable conectado. Si pasas al otro extremo de un resistor ya es otro nodo, nodo B. El voltaje entonces para el resistor 1 es entre A y B, pero no es el mismo voltaje necesariamente que para el resistor 2. O sea, los resistores que están en serie tienen la misma corriente, pero no el mismo voltaje. Para que tengan el mismo voltaje tendrán que ser el mismo resistente.
Lo que sí se va a cumplir es que la diferencia de potencial, o sea, el voltaje de uno sumado con el otro te da la diferencia total de potencial. También existe otra forma de asociar los resistores en paralelo. Entonces, en serie recuerda que la resistencia aumenta porque... otra cosa. Asociar dos o más resistores en serie equivale a un solo resistor llamado resistor equivalente que tiene una resistencia que es la suma de todas las resistencias. O sea, este circuito a la izquierda se comporta igual que el circuito a la derecha. Para todo lo que tenga que ver con lo que está fuera de esos dos resistores. O sea, es como que yo puedo imaginarme que pongo esos resistores en serie en una caja y no lo veo, lo tapo. Si lo reemplazo por otra caja con un solo resistor equivalente, que sea la suma de los dos, el circuito le da lo mismo, una caja u otra. Entonces puedo reemplazarlo. Por eso se llama resistencia equivalente. Ya salí la misma corriente. Si es que pones un resistor con resistencia que sería la suma. Por eso es que si no tienes resistores de bastante resistencia, puedes ponerlos en serie y se van aumentando, sumando la resistencia. Ya, lo que quiero que te acuerdes es misma corriente para resistores en serie. Compáralo con resistores en paralelo. Los resistores en paralelo son aquellos que tienen el mismo par de extremos en sus respectivos extremos. Por ejemplo, el resistor 1 tiene nodo A y nodo B hacia ese extremo. El resistor 2 también. ¿Por qué todo esto es el mismo nodo? No? Mientras no haya interrupción de algún resistor, sigue siendo el mismo nodo. Todo este es el nodo A, este es el nodo A. Todo este es el nodo B, todo este es el nodo B. Entonces, por eso es que el resistor R1 tiene en sus extremos el nodo A y el nodo B, y el resistor 2 también, nodo A y nodo B. Cuando los resistores tienen el mismo par de extremos, en este caso A y B, esos están en paralelo. Lo que se cumple en paralelo es que ahora tienen el mismo voltaje todos los resistores que están en paralelo. Es lo contrario de lo que ocurría en serie, ¿no? En serie tenían misma corriente, ahora más bien tienen el mismo voltaje. Sin embargo, la corriente no hace la misma. Si bien esta corriente I total, lo que va a pasar es que se desdobla en dos. En cada rama de cada uno de los resistores se desdobla que en I1. Y acá hay un I2. Más bien, la corriente original que entra a esas ramas en paralelo se desdobla en la suma. Y otra vez, igual que antes, a los resistores en paralelo ahora los puedo reemplazar por uno solo que es la resistencia equivalente que se obtiene sumando las inversas y volviendo a invertir, ¿no? O sea, elevada a menos 1. La inversa, que es elevada a menos 1, sabes que si elevas a la menos 1 es invertir. Y la suma de inversas.
Vamos a poner en práctica eso. ¿Quiénes están en serie en paralelo? Se nos pregunta en cuál combinación de restores tiene la mayor resistencia equivalente. Hay que utilizar esta fórmula de serie en paralelo. Para eso tenemos que identificar quiénes están en serie en paralelo. Vamos a hacer esto. Serie en paralelo. Ejemplo 8. ¿Quiénes tiene? Vamos allá a ver la parte A. Tenemos resistencia equivalente. Generalmente se lo dice entre dos puntos, pero si no lo dice entre qué dos puntos, se sobreentiende que entre los puntos de la fuente. Ahí tienes una fuente de voltaje, entonces entre esos puntos tenemos que reducir. R. ¿Cómo están estos resistores? Serie o paralelo. Para eso puedes recurrir a los nodos. Todo esto que estoy poniendo arriba. Ya está. Ejemplo 8, el circuito A. Todo lo que está arriba es el mismo nodo A. Si cambia al otro lado opuesto, cambia de nodo, todo esto sería el nodo B. Esa parte es importante, ponerle letras a los nodos. A ver, ¿esa parte está clara? ¿Por qué le he puesto A todos los de arriba, B a todos los puntos de abajo? ¿Está clara? Es importante, si no te vas a confundir. Estamos en el circuito A. A ver, ¿por qué los 4 puntos de arriba es el mismo nodo A? No, estamos hablando de los nodos primero. Sí, es cierto, están paralelos, pero ¿por qué todo este mismo nodo A? Todo el cable que no tenga interrupción de resistencias, todo este cable de color verde que estoy poniendo es el mismo nodo. Siempre que no haya interrupción de resistencia, sigue siendo el mismo nodo. Y abajo. Ya, le estaba mostrando el circuito A. Yo lo que he hecho es poner a todos los puntos de arriba como nodo A, nodo A, nodo A, nodo A. Y a todos los puntos de abajo le estoy poniendo nodo B, nodo B, nodo B. ¿Por qué? Arriba tienen el mismo nodo, es cierto, porque mientras no haya interrupción por un resistor, todo esto que estoy poniendo de verde es el mismo nodo. Y abajo, mientras no haya interrupción de algún resistor, todo este cable que está ramificado es el mismo nodo. Eso te lleva a la conclusión de que los 3 resistores están en serie paralelo. Pero recuerda que la palabra paralelo no tiene nada que ver con geometría. No es pensar que es porque son paralelos verticales. No tiene nada que ver con eso. Están en paralelo porque comparten el mismo par de nodos. No tiene nada que ver con que sean verticales los 3, sino que tienen el mismo par de nodos. Por eso es que está en paralelo. Y aplicamos la fórmula. Recuerda,
resistencia equivalente en serie es la suma. Es la suma. Y resistencia equivalente en paralelo es la inversa de la suma inversa. Primero los inviertes, los sumas y le sacas inverso. Ya, entonces estos están en paralelo. Quiere decir que pongo aquí, entre A y B le saco la resistencia equivalente. Como está en paralelo, usamos esta fórmula. 1 sobre R más 1 sobre R más 1 sobre R, los tres, a la menos 1, que sería 3 sobre R a la menos 1. Que sería R tercios. Equivalente, entonces, en este circuito A es R tercios. La parte B. En el siguiente circuito tenemos los resistores así. R, R y R. ¿Qué puedes decir de estos tres resistores? Arriba tienes el nodo A. Ininterrumpido, sigue siendo el mismo nodo A. Y abajo tienes el nodo B. Ininterrumpido tienes el nodo B. ¿Qué puedes decir de los tres resistores acá? También está en paralelo. Ojo, otra vez les digo, no tiene nada que ver con la geometría de que uno esté inclinado. Tiene que ver con qué nodos tienes a los extremos. Y los tres tienen el mismo par de nodos, A y B de nuevo, ¿no? Otra vez está en paralelo. Entonces la resistencia equivalente, esto se puede reducir a un circuito equivalente entre A y B, que es 1 sobre R más 1 sobre R más 1 sobre R, a la menos 1, que es R tercio. Hasta el momento todo tiene el misma resistencia equivalente, ¿no? Ahora, el circuito C. Circuito C. A ver aquí. ¿Ya cómo comenzamos a reducir en este circuito? A ver, si ponemos letras a los nodos, arriba está el nodo A, y ahí me quedo el nodo A. Al otro lado, ¿qué sería? B. Ya le podemos poner B, pero acá hay otro nodo más.
C, C y C. Ahora hay 3 nodos, ya no hay 2 nodos. Ya no puedo decir que los 4 están en paralelo. En todo caso, puedo decir que los dos de la izquierda, este R con este R sí están en paralelo porque tienen nodo A y C, no A y C, pero ¿qué hago con los otros de un medio de R? ¿Alguien sabe qué pasa con esos dos vectores del medio de R? Sí, están en serie porque están conectados directamente con un cable. Conexión directa sin ramificarse. Y eso significa que están en serie. Yo puedo entonces agarrar estos dos resistores de un medio de R y reemplazarlos por su equivalente. Nota que la conexión directa en serie no necesitas un cable recto, puede ser doblado, no importa. Dejo los demás resistores donde estaba y esto lo reemplazo por este en serie, que sería en serie la suma. Ahora sí, de A hacia C, C, se me he ido desde aquí hasta acá. Listo, ahora, ¿qué pasa con esos 3 resistores? Esto mide R, este mide R y este mide R. ¿Cómo están esos 3 resistores ahora? Serie paralelo, esos 3 resistores. Resistor de AC de la izquierda, R. Resistor de AC también en paralelo, R. Y este otro cable sale reemplazando estos dos. Estos dos, un medio de R ha sido reemplazado por un solo R, que es la suma. También está entre A y C. Así que también están en paralelo, ¿no? Todos entre A y C. Entonces están en paralelo. En paralelo. Los 3 están en paralelo, por lo tanto, la resistencia equivalente es más 1 sobre R más 1 sobre R. 1 sobre R. Pero los datos no los sé. ¿Cómo? Los datos en ¿Cómo te lo sabes? un tercio y dos tercios. No sé. Ah, gracias. Sí. Tienes razón, yo había puesto un mes y gracias. Pero justo es lo mismo, ¿no? Un tercio y 2 tercios. Tienes razón, gracias. Menos mal sale lo mismo al final. Menos mal sale lo mismo. Igual la suma es un tercio más 2 tercios, sigue siendo R. Lo había visto mal, yo. Sí, gracias. Entonces al final también sale R tercios. O sea, hasta ahora los tres resistencias equivalentes están empatando. Veamos el último. En D, a ver. D es un sistema así. De R, un medio de R, R. Este es un medio de R, medio de R. ¿Y qué hacemos acá? Vamos a tener que poner nodos de nuevo. Ponemos letras a los nodos. Este sea el nodo A, y ahí se queda el nodo A, paso al nodo B,
nodo C, 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 y paso al nodo B. ¿A quiénes puedo reducir? He cambiado de nodo cada vez que vas al otro extremo de un resistor, cambias de nodo. ¿Qué podemos reducir acá? ABC y ABC. Podemos comenzar igual que antes, ¿no? ABC, esto está en serie. Y estos ADC también están en serie. Muy bien. Y las series en suma, ¿no? Entonces vamos a reemplazarlos. Están en serie porque están conectados cada uno por un cable directo. Vamos a reemplazarlos. En serie es la suma. La suma es R para arriba. Llego a C. El R no lo toco, es el medio. Y lo de abajo es un medio de R. Bajo aquí. Y me voy. Ya está. Por último, ¿qué hago? Son tres resistores R, R y R. ¿Cómo están esos tres resistores? Están entre A y C los tres. Eso significa paralelo. Y eso significa que puedo reducir con la fórmula de paralelo y tenemos de nuevo el mismo resultado final, ¿no? 1 sobre R más 1 sobre R más 1 sobre R. Ahora menos 1 que es RT. Y al final termina todo estando el mismo valor de siempre. O sea, en este ejercicio, los cuatro tienen la misma resistencia equivalente. La respuesta es la resistencia equivalente. Todos tienen la misma resistencia equivalente a RT, aunque no parecían. ¿Sí? Entonces, algo que les quiero remarcar, si de repente han visto este tema, de repente en el colegio, o academia, o cualquier otro lado, muchas veces se le hace este tema de una manera informal, diciendo en secuencia, o si están paralelos. Pero la manera formal de ver esto es la manera correcta, completamente segura de hacer este tipo de problemas de serie paralela, es ponerle letras a los nodos. Para asegurarte, ¿no? Y va a haber problemas que si no haces eso no te van a salir. Ponle letras a los nodos para que sepas estar en paralelo. En paralelo es si tiene el mismo par de nodos en los extremos. Y en serie, más bien de fijarte en las letras, te fijas si hay un cable directo. Bien, entonces aquí nos quedamos. Vayan repasando los temas de serie y paralelo. Y también para su PC3. ¿No? La PC3 si no viene esto, viene hasta ley de Coulomb. PC3 hasta ley de Coulomb y denle una repasada a temas del inicio curso, lorenzales. Ustedes ya saben, cada uno de ustedes saben qué repasar de los temas anteriores. Para que ustedes resuelvan. Bien, nos vemos entonces el día de mañana. Hasta luego.